Buenos días, bienvenidos a la práctica número 5. Entonces, lo que se quiere estudiar esta semana es un poco acerca de la segunda ley de Newton. Entonces, la idea es estudiar el movimiento de un carro sin fricción que tiene atado un ventilador, y lo que causa eso es que el movimiento sea, pues, como lo están observando, ¿no? Que avanza y se devuelve. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno quisiera hacer es observar, pues, las fuerzas que están actuando sobre ese objeto, ¿vale? Entonces, digamos que lo que tenemos es el carro, acá tiene un ventilador y acá expulsa aire, ¿listo? Entonces, no nos vamos a interesar en las fuerzas que hay en el eje Y, ya que no hay movimiento en ese eje, ¿listo? Entonces, solo nos interesa como lo que está pasando en el eje X. Y en el eje X lo que tenemos es que el ventilador está expulsando aire, ¿listo? Pero a su vez de que está expulsando aire, el aire está haciendo una fuerza sobre el carro, ¿listo? Entonces hay una fuerza que está haciendo el aire contra el carro en la dirección opuesta, ¿no? Entonces por acción-reacción está haciendo una fuerza en la dirección opuesta. Y lo que eso causa es que el carro todo el tiempo se esté desacelerando, ¿sí? Entonces, si miramos las fuerzas de este carro en este momento, básicamente hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, y acá esta fuerza la llamamos, no sé, fuerza del ventilador. Lo que vamos a tener es que hay una única fuerza actuando, que es la fuerza del ventilador, y está actuando en el eje X negativo, ¿sí? Es decir, la vamos a colocar con un signo menos, ¿vale? Entonces esa fuerza es constante todo el tiempo y es negativa. ¿Listo? Todo este término es negativo. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Listo? Entonces, si la fuerza es negativa y constante, la masa es una constante, lo que eso quiere decir es que la aceleración es constante también. O sea, es constante y negativa, ¿sí? Y si tenemos un movimiento donde la aceleración es constante, pues de esto ya hemos hablado antes. Un movimiento con aceleración constante es un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? En donde la aceleración pues tiene algún valor que vamos a hallar, ¿vale? Entonces las ecuaciones de movimiento ya las hemos visto, son las dos que están acá, posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, ¿listo? Entonces vamos a tomar los datos de posición en función del tiempo para nuestro carrito, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la regla y el reloj, ¿listo? Entonces mi recomendación es que la regla la coloquen, bueno, lo primero es, vamos a avanzar un poquito el video, de manera tal que vamos a comenzar a analizar el movimiento cuando ya la persona haya soltado el carro, ¿sí? Porque recuerde que en nuestro sistema lo que estamos asumiendo es, pues básicamente que hay una única fuerza actuando, que es la del ventilador, ¿no? Entonces, si la persona está tocando el carro, eso no sería verdad, ¿listo? Entonces, comenzamos a analizar el movimiento desde que lo suelta, ¿vale? Y en este momento, entonces, reiniciamos el reloj, ¿listo? Y ubicamos la regla. Entonces, la regla la pueden colocar acá, en el costado izquierdo o en el costado derecho, ¿listo? Usted es libre de elegir dónde la quiere colocar, ¿vale? Pero entonces siempre sea coherente donde se está fijando para la posición. Entonces, nuestro primer dato de posición contra el tiempo va a ser, pues básicamente 0, 0, ¿no? Entonces, básicamente es 0, 0, 0 de posición, 0 de tiempo. Y mi sugerencia es que tomen datos cada 0.05 segundos, entonces avanzan un poquitito el video, por ejemplo ahí, y nos dice que la posición son 10 centímetros y el tiempo 0.05. Entonces, acá lo registramos, tiempo 0.05, posición 10 centímetros, ¿no? Pero como lo estamos, digamos que la tabla está para que lo coloquen en metros, entonces lo colocan como 0.1 metros. Seguimos avanzando 0.05 segundos. El carrito está en 20 más o menos. Recuerden que no decimos 20.5, sino 20 o 19, lo que a usted le parezca. Y digamos que el tiempo es 0.1, ¿no? Entonces en 0.1 estamos en 20 centímetros, o sea, en 0.2 metros. ¿Listo? Acá está un poco más fina la toma de datos porque digamos que sí lo hice al principio, pero la verdad creo que no vale la pena. Tomen los datos cada 0.05 segundos. ¿Listo?
Entonces así van a completar toda esta tabla de datos de posición contra el tiempo. Más o menos son 1.4 segundos de datos. ¿Listo? Entonces el carro va y el carro se devuelve, ¿no? Cuando se devuelve también fíjese en la parte inferior, ¿no? O sea, si está tomando siempre esta parte, fíjese siempre en esa parte. Así el carro se devuelve. ¿Listo? Y pues lo siguiente es, si ya tenemos nuestros datos de posición en función del tiempo, pues quisiéramos ver cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces de la ecuación vemos que es un movimiento uniformemente acelerado y la ecuación tiene una relación cuadrática. Es decir, lo que esperamos de graficar posición contra tiempo es que sea de esta manera los datos. ¿Listo? Digamos que podría ser cuadrática con una parábola hacia arriba si la aceleración fuera positiva, ¿no? Pero por lo que hemos hablado acá al principio, sabemos que la aceleración es constante y negativa. Entonces, lo que esperamos es que la parábola abra hacia abajo. ¿Listo? Entonces, si graficamos posición contra tiempo, eso es lo que deberíamos obtener. Y pues efectivamente, si acá ponemos posición y acá tiempo, eso es lo que nos da, ¿no? Entonces, inicialmente no va a haber ningún ajuste, sino nuestros datos experimentales. Ahora, una vez tienen esos datos experimentales, lo siguiente que deben hacer es hallar la aceleración, ¿no? Como estamos en una clase experimental, la aceleración la vamos a hallar a partir del ajuste que se le hace a los datos. Entonces, vamos a mirar qué tipo de ajuste se le debe hacer. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, sabemos que para saber el tipo de ajuste, lo que hemos venido haciendo es como un pequeño reemplazo, ¿no? Como reemplazar esta variable que está acá por una y la variable que está al otro costado por una x, ¿listo? Entonces, en este caso la ter la reemplazamos por una x, ¿listo? Y todo lo demás lo metemos en constantes arbitrarias, ¿no? Constantes A, B, C arbitrarias. Entonces, por ejemplo, podemos llamar a esta constante a esta constante B y a esta constante C, ¿sí? Entonces, básicamente x0 corresponde a C, B sub 0x corresponde a B y todo este término correspondería a A. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que el tipo de ajuste que le debemos hacer es uno cuadrático de esta forma, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a Core Fits y hacemos un tipo de ajuste cuadrático. Ya lo tenemos. Entonces, ahora lo que quisiéramos es obtener la aceleración, ¿no? Y recuerde que el computador nos da los valores de A, de B y de C. Entonces, vamos nuevamente a nuestra ecuación y por esta comparación que hicimos, sabemos que la aceleración la podemos sacar del coeficiente A, ¿sí? Mire que la aceleración, perdón, el coeficiente A corresponde a un medio de la aceleración, ¿no? Y nosotros ya tenemos el coeficiente A. El coeficiente A tiene un valor en mi caso de menos 1.439 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que de acá podemos encontrar la aceleración de nuestro objeto, ¿no? Entonces, ese sería el método número uno. Adicional a eso, ¿qué deben hacer? Deben hallar la velocidad en función del tiempo, ¿listo? Y de esa gráfica también sacar la aceleración. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, recordemos que cuando tenemos nuestros datos de posición en función del tiempo, la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad y la derivada pues también corresponde a la pendiente de la recta tangente, ¿no? Eso quiere decir que si hacemos un ajuste lineal en, en unos puntos, pues podemos obtener la pendiente y por ende la velocidad, ¿no? Entonces, digamos que el procedimiento que hemos seguido es el que estoy haciendo en este momento, que es básicamente tomar poquitos puntos, ¿sí? Tomar poquitos puntos y básicamente tomar 3 puntos y con la pendiente que haya acá, o sea, con el coeficiente A, eso nos daría la velocidad en el punto de la mitad, ¿sí? Entonces, en este caso, la velocidad valdría 2 metros sobre segundo en el punto de la mitad, o sea, este que está acá, esta casilla queda libre, ¿no? Si quiero seguir hallando la velocidad en los demás puntos, pues selecciono este y deselecciono el primero, ¿listo? Y encuentro que la velocidad sigue valiendo 2. Bueno, entonces ese proceso es el que ya han hecho varias veces y el que deben repetir. Entonces acá en este caso la velocidad me da 1.88.
¿vale? Entonces, este proceso lo repiten y la idea es que llenen esta tabla con los datos de velocidad con respecto al tiempo, ¿listo? Pero la idea, ¿cuál es? Pues la idea es sacar información física relevante, ¿no? Porque usted tiene que responder unas preguntas. Entonces, digamos, ¿qué esperamos de este gráfico de velocidad contra el tiempo? Entonces, una vez usted tiene sus datos, los va a graficar y lo que usted observa es que hay una relación lineal entre la velocidad y el tiempo. Es decir, lo que usted espera es que esto sea una línea recta, bien sea así o así, ¿no? Como sabemos que la aceleración es negativa, porque recuerde que el carro está siendo desacelerado, lo que usted va a tener es que es una recta con pendiente negativa, básicamente, ¿sí? O sea, cuando usted grafique sus puntos de velocidad con respecto al tiempo, debería obtener algo así, ¿sí? Entonces, esta parte indica que la velocidad era positiva, ¿sí? Porque está sobre el eje X, y esta parte indica que la velocidad era negativa, ¿no? Y eso es lo que pasa, o sea, inicialmente el carro se está moviendo hacia adelante, entonces esto es cuando se estaba moviendo hacia adelante, y esto es cuando el carro se está moviendo hacia atrás, ¿no? Entonces, esto debería ser lo que usted obtiene de esa gráfica de velocidad respecto al tiempo, ¿no? Pero entonces, de esta gráfica usted también puede sacar la aceleración, ¿vale? Y el truco es el mismo. Vamos a mirar qué tipo de ajuste le debemos hacer. Entonces, para saber el tipo de ajuste, reemplazo mis variables eh, por y por x, ¿no? Entonces, esto lo reemplazo por y, esto lo reemplazo por x. Y básicamente las constantes que están acá, pues les coloco nombres de constantes cualquiera, ¿no? Entonces, a esto lo puedo llamar A y a esto lo puedo llamar B. Es decir, el tipo de ajuste que usted le debería hacer a esta gráfica de velocidad contra tiempo es un ajuste lineal, ¿vale? Entonces usted le traza un ajuste lineal a sus datos y el computador le va a decir cuánto vale A y cuánto vale B. Pero de nuevo, como usted tiene, digamos que hizo la comparación de la ecuación física real con el ajuste, usted sabe que el valor de A corresponde a la aceleración y el valor de B a la velocidad inicial, ¿no? Entonces, usted lo que encuentra es que A corresponde a la aceleración, ¿no? Y como A es un valor que le da el computador, pues usted básicamente ya tiene el valor de la aceleración, ¿sí? Entonces halló la aceleración de esta manera y halló la aceleración de esta otra manera. Básicamente eso es todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces se está analizando un carrito con una fuerza que es constante, lo que implica que la aceleración es también constante. Entonces es un movimiento uniformemente acelerado y de las ecuaciones de movimiento se toman datos de posición respecto al tiempo, de velocidad respecto al tiempo y de los respectivos ajustes calcula la aceleración. En ambos casos le debería dar lo mismo. Y ya.